Corría el año 1968 cuando un automovilista que andaba por una calle tranquila en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, ve a un hombre llevando a una niña de forma sospechosa para subirla a su auto. Así que este automovilista lo sigue hasta su vivienda al sospechoso y después llama a la policía de urgencia y bueno, le dice, estoy en tal calle, acabo de ver a un sujeto raro llevando a una niña a la fuerza. Entonces, cuando la policía llega, de todas maneras, encuentra a la niña abusada y golpeada, pero no estaba muerta. Resulta que el violador y asesino se había fugado del lugar y la niña en cuestión se llamaba Tavi Shapiro y en ese entonces tenía 8 años. En esta otra historia de Mundo Espeluznante te contaré la historia del asesino en serie llamado Rodney Alcala. En realidad, Rodney era solo su apodo porque su nombre real y completo era Rodrigo Alcala Bucor, que él había nacido en San Antonio, Texas, el día 23 de agosto de 1943. Era hijo de una familia de origen mexicano y en 1951 la familia se había mudado a México y 3 años más tarde, como su padre los abandonó, entonces su madre tomó a Rodney y a sus 2 hermanas y se fue a vivir a un suburbio de Los Ángeles, cuando Rodney tenía solamente 12 años de edad. En 1960, cuando recién había cumplido 17 años, Rodney ingresa al ejército, pero lejos de ser un tradicional y rudo soldado, entrenando con intensidad y disciplina, simplemente le dieron un puesto administrativo. 4 años más tarde empezó a sufrir ataques de nervios mientras estaba en el ejército y un día lo encontraron en la casa de su mamá y lo empezaron a hacer evaluaciones médicas y resulta que estos resultados médicos no arrojaron nada bueno porque se habían dado cuenta que tenía una personalidad narcisista maligna con psicopatía y sadismo sexual. Esto es lo que dictaminó el psiquiatra del ejército, entonces le dieron de baja a Rodney, pero ¿qué podía hacer en ese momento un joven de 21 años superdotado? Porque supuestamente su coeficiente intelectual era de 135, muy superior al promedio. Pues bien, Rodney ingresa a la Universidad de California en Los Ángeles y se graduó en la Escuela de Bellas Artes. Después de lo que había pasado con la niña Tali Shapiro que les comenté al principio, Rodney había cruzado el país, se había instalado en la ciudad de Nueva York, se había inscrito en la Universidad de Nueva York, inclusive se dio el lujo de estudiar cine con personas como Roman Polanski, que fue su profesor, y de hecho que este tipo se destacó como uno de los mejores alumnos del cineasta. A pesar de figurar en la lista de los más buscados por el FBI, entre 1968 y principios de los 70, Rodney se movió como pez en el agua por la ciudad de los rascacielos. Era un universitario brillante, trabajaba como fotógrafo y pasaba su noche divirtiéndose en los clubs y boliches. Décadas más tarde igual se supo que en ese momento fue cuando él había cometido su primer asesinato. En su casa de Manhattan había abusado y había matado a Cornelia Creeley, una azafata que tan solo tenía 23 años en ese momento. La primera vez que el fin de la impunidad había llegado era en el verano de 1971, cuando él se hacía llamar John Burger, porque este personaje le gustaba cambiar de nombres, de esta manera no era encontrado por la policía. Y bueno, en este momento, en 1971, cuando se hizo llamar John Burger, daba clases de arte en un campamento de verano, para niñas en West Ampere. Entonces fueron dos de sus alumnas quienes vieron en un afiche su foto y lo denunciaron. Pues bien, Rodney fue arrestado en ese momento, pero como
No se le pudo declarar culpable de muchos cargos, solamente se le declaró culpable de un cargo menor, de abuso de menores, y cumplió solo 34 meses de prisión. En septiembre de 1978, Rodney participó en un programa de televisión llamado El Juego de las Citas. En ese momento era un pederasta convicto, pero el programa no realizó una verificación de sus antecedentes. El formato del programa del juego era simple. Una persona soltera, ya fuera un hombre o una mujer, hacía pregunta a 3 concursantes del sexo opuesto que estaban sentados detrás de una pared, por lo que no podían verse entre sí. La persona soltera hacía preguntas para conocer mejor a los concursantes y al final de las rondas elegía a uno de ellos para tener una cita, basándose solo en las respuestas. La gran revelación de quién había sido elegido se hacía al final cuando la pared se levantaba. En ese programa, por ejemplo, Rodney Ankara fue presentado como un fotógrafo exitoso, porque así se consideraba él, un fotógrafo exitoso. Y el uso del encanto y las situaciones de Rodney Ankara le hicieron ganar una cita con una de las concursantes. Sin embargo, cuando se conocieron cara a cara, ella sintió que Rodney Ankara estaba actuando de manera realmente espeluznante y a última hora optó por no salir con él. Rodney Ankara, al ser un hombre alto y atractivo de pelo largo y suelto, solía decirles a las mujeres que él era un fotógrafo de moda, que quería tomar fotos para un concurso, y su inteligencia y su encanto podían hacerlo persuasivo. De esta manera, él, digamos, pudo engañar a diferentes personas, por supuesto mujeres en su mayoría jóvenes, y lograba atraerlas hacia él con esto de que él era un fotógrafo y tomaría fotos que eran para la moda, ¿no? Entonces, así atraía a las mujeres y de esta manera había abusado y asesinado a varias de estas mujeres. Por supuesto, una vez que había atraído a esas mujeres, su maldad emergía, agredía y abusaba de niñas y mujeres de diferentes edades, luego acababa con la vida de estas mujeres. Entre 1971 y 1979, Rodney Ankara mató a 8 mujeres en la ciudad de Nueva York, California y otras ciudades. Además, agredió sexualmente a 2 niñas, una en 1968, que le conté sobre Tari Shapiro, y otra en 1979. Rodney Ankara también está relacionado con el asesinato de otra mujer de California en 1977, aunque no fue acusado del crimen. En última instancia se desconoce el número exacto de las muertes de esta bestia. Algunas autoridades creen que asesinó a unas 50 personas, mientras que otras piensan que podría haber acabado con unas 130 vidas. Rodney Ankara fue juzgado y abandonado varias veces, pero a medida que pasaba el tiempo se lo incriminaba en más delitos que iban saliendo a la luz. Rodney Ankara murió el 24 de julio de 2021 en el Valle de San Joaquín, California, mientras esperaba su ejecución. Tenía 77 años. Este tipo, esta bestia, tuvo la suerte de tener una larga vida a pesar de todos los crímenes que cometió. La verdad es que es una injusticia que él haya vivido 77 años y sus víctimas no hayan podido disfrutar de su niñez, de su juventud. Me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios a ver qué opinan sobre este tipo. La verdad es que todas estas historias hacen reflexionar a las personas de que tenemos que tener mucho cuidado con las personas con las que nos relacionamos. También nos hace reflexionar que tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, porque nunca sabemos con qué personas van a tratar en la calle o personas con las que vamos a tratar nosotras también como mujeres. Así que estas historias hacen reflexionar de que hay que tener mucho cuidado. Y no se trata solamente de que algunos dicen porque vivimos en tiempos muy feos o hay más delincuencia. No, siempre en el mundo hubo esta clase de psicópatas y siempre hay que tener cuidado. Espero que me puedan dejar en los comentarios sus opiniones. Yo me despido. Hasta pronto.